Bienvenidos a la Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio dedicado a descubrir y vivir la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Cuando diste tu sí, dejaste todo por amor. Bienvenidos, queridos hermanos en Cristo y en María. Sean todos bienvenidos a nuestra Célula Trinitaria María Hoy. Un espacio donde como familia fraterna de los hijos de la Madre de Dios nos reunimos bajo el manto de nuestra Madre, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, Nuestra Señora de la Nueva Alianza. Soy Leo Janón, su servidor en este programa, acompañado como siempre con mis hermanos William Gracia y Germán Rincón, hermanos, compañeros de camino y de misión. Juntos queremos caminar en fe, esperanza y caridad, unidos en el amor de Dios y de María Santísima. Bueno, saludamos con alegría y con espíritu fraternal a cada uno de ustedes, nuestra audiencia en Radio Paz, la emisora del Cordero, que son parte viva de esta célula trinitaria donde el Espíritu Santo quiere obrar y renovar corazones. Hoy vamos a reflexionar sobre el tema, el primer paso de la persistencia. En el programa pasado empezamos a hablar sobre cómo entrar en ese estado proceso de la oración, una vez que nosotros pues ya hemos repasado todo el seminario María Señal de Jesucristo, que es la puerta de entrada a nuestra espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Pues siempre existe esa pregunta: ¿qué más? ¿Qué sigue? Y en función de eso pues viene ese elemento básico de entrar en ese estado proceso de oración, ese verdadero camino hacia la virginidad. Y bueno, buscándolo a la luz de Cristo, el ejemplo de María y la guía del Espíritu Santo. Como siempre, antes de comenzar, vamos a poner nuestro corazón en manos de Dios, bajo el amparo de María, la Inmaculada Concepción y Siempre Virgen, y la protección de nuestro querido patrono San José. Pidámosle entonces al Espíritu Santo que nos ilumine y nos conduzca en este momento, empezando con persignarnos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señora y Madre nuestra María, la Inmaculada Concepción, te suplicamos que intercedas por nosotros ante el Santo de los Santos, la Trinidad Santísima, para que nos dé fervor y corazón dispuesto a las inspiraciones y gracias del Espíritu Santo. Todo por los méritos de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, en su nombre, por la acción del Espíritu Santo y por tu entrega y oración. Amén. Amén. Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. 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 Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Espíritu Santo bendito, penetra profundamente en mí para hacer una nueva creación. Amén. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Somos los hijos de la Madre de Dios, de la espiritualidad trinitaria. Amén. Dios de la misericordia y del perdón, ten compasión de mí. Tú eres el agua viva que santifica y perfecciona. Lléname de ti. Destruye mi maldad con tu pureza. Fortalece mis debilidades con tu gracia. Transfórmame con tu poder. Yo no puedo ser perfecto sin tu ayuda. Tú no puedes perfeccionarme sin mi voluntad. No por falta de poder, sino por exceso de misericordia. Dios mío, te doy mi voluntad para que tú me perfecciones. Hazlo ahora, Señor.
Destruye mi maldad. Lléname de ti, ahora y aquí. Dios y Señor mío. Amén. Amén. Bien, pues con el corazón dispuesto vamos a adentrarnos en el misterio de hoy, recordando las palabras de nuestro Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que caminemos en su luz de la mano de María Santísima. Bueno, queridos hermanos, estamos aquí en esta su célula trinitaria María Hoy en Radio Paz, la emisora del Cordero. Estamos hablando con todos sobre la vida de oración, como la practica, la vuelve vida nuestra espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios. Y tocábamos en el programa, uno de los programas anteriores, cuando dimos esta definición de que la vida de oración no es fácil al inicio. Más bien se vuelve una especie de ejercicio, no sale natural. Y por eso nosotros tenemos que persistir. Nuestra espiritualidad en sus enseñanzas nos ha enseñado a persistir. Y esa persistencia se da con 9 pasos. Lo cubríamos la vez pasada. Estos 9 pasos, pues va muy en función de cómo vamos creando esa connaturalidad de la oración como tal. Entonces, vamos a darle enfoque, como nos hemos puesto de acuerdo William, Germán y este servidor, a ir cubriendo cada uno de los pasos en cada programa para poder profundizar un poquito más. Voy a hacer un repaso de los 9, o los voy a listar más bien. Primer paso sería situarse en estado de oración. El segundo es ir de menos a más. El tercero es reunirse para crecer y persistir. El cuarto es reunirse periódicamente y en forma regular. El quinto es reunirse para persistir. El sexto es al reunirse, oren, pero para reunirse, oren. El séptimo es que esta reunión es para crecer y para hacer. El octavo es la paz. ¿Cómo conseguir la paz en ese estado de oración? Y es tan importante que la paz se divide básicamente en 2 pasos. El octavo y el noveno, los dos son la paz, solo que el noveno es la continuación de la paz o la culminación de la paz. Así que, bueno, empezamos nuestro primer paso el día de hoy. Y la verdad es que antes de entrar en el primer paso, yo pues traigo siempre la pregunta de rompimiento, de ponernos, calentar motores, ¿no? Yo pregunto, ¿qué es persistir? Empecemos por ahí. Antes de entrar en el primer paso, que es situarse en estado de oración, yo creo que vale la pena que nosotros entendamos qué es persistir. Así que yo le pregunto a mis queridos hermanos, ¿qué es persistir? Yo tengo aquí la definición de diccionario de persistencia. A ver, Empecemos venga. por ahí, pongámonos en este contexto y después vamos al contexto espiritual. La persistencia es la fuerza y energía, ojo a esas 2 palabras, que nos empuja a esforzarnos para alcanzar nuestras metas, superando obstáculos y dificultades que se presentan en el camino, a tiempo que aprendemos de los errores cometidos. Sinónimos: perpetuación, perduración, continuación, subsistencia, permanencia, continuidad. ¿Ok? Ese es el concepto de persistencia. Eso es persistir. Ahora lo podemos llevar a nuestro plano espiritual y también lo comentamos en el programa donde hicimos el listado de los 9 pasos, que a veces confundimos persistir con aguantar, o persistir con resistir, o con repetir.
Y claramente esas no solo son, digamos, significados de persistencia, sino que no necesariamente llevan a la persistencia, ¿no? Porque no es aguantar, no es a la fuerza, tiene que haber voluntad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tengo de mi lado en mis notas y aquí en el diccionario. Yo le añadiría que mm, en este caso la persistencia es parte de ese deseo de caminar. Eh, entonces por eso tal vez lo vería como dijimos que la palabra aguante no es, pero en una forma positiva es ese deseo de avanzar en la oración, ¿no? Y pues finalmente estos son los 9 pasos en ese sentido y ese primero es estar preparado para avanzar, para continuar y yo pienso que eh, el deseo de conocer al Señor es lo que nos va a seguir moviendo y ahí es donde está la persistencia. A mí me parece fantástico porque ambos han mencionado cosas que son propios de la persistencia. Hay un tema que a mí que yo sé que lo vamos a eventualmente vivir. Yo estoy seguro que lo vamos a vivir. Este, porque esa es una de las otras series de programas que podemos hacer y que ya lo hemos platicado los tres en intimidad y es entrar en la serie de los 10 verbos. En la espiritualidad de los hijos de la Madre de Dios, la manera de hacer con natural el arte misterio de ser cristiano eh, requiere una serie de conductas y esa serie de conductas se definen con para nosotros, los hijos de la Madre de Dios, los famosos 10 verbos. Hay 3 en particular que son los que a mí me apasionan tremendamente. En realidad me apasionan los 10, pero estos tienen mucho que ver con esto que estamos viviendo hoy. Esos 3 verbos son resistir, insistir y persistir. Y aquí estamos hablando de persistencia. Entonces, estamos desmenuzando uno de esos 3 verbos, solo que para efectos de volvernos personas orantes, ¿verdad? Los 9 pasos de la persistencia para ser seres orantes o en la oración, ¿ya? Entonces, a mí me llama mucho la atención porque yo siempre me hice la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre resistir, insistir y persistir? Y como ustedes pueden ver, pues hay una diferencia en cuanto a los prefijos de estos verbos, ¿no? In, re y per, ¿sí? Insistir, resistir y persistir. Y a mí me impacta mucho porque, por ejemplo, William, vos mencionaste que no es un aguante por simple aguante. Y para mí el aguante va un poco en el resistir y cuidado tal vez un poquito en el insistir. Eh, pero cuando vos dijiste no es necesariamente o no es únicamente aguante, a mí me llama mucho la atención porque no es aguantar por aguantar. Una vez les quiero compartir esta experiencia que tuve. Una vez me puse a analizar, la etimología de las palabras es hermosa porque Ujú. muestra toda una historia de la Sí, humanidad, sí, sí. ¿sí? Y me puse a analizar cuál era la diferencia entre la palabra tolerancia y la palabra paciencia, ¿sí? Las dos parecieran como sinónimos, ¿no? Y tolerancia viene del latín tolerantia y tolerantia significa prácticamente sufrir en silencio. Eso era lo que dice la etimología de tolerancia. Y paciencia decía que también era sufrir en silencio, pero tenía un acápite al final, por amor. Entonces la paciencia es sufrir en silencio por amor. Y entonces digo yo, bueno, la persistencia definitivamente tiene que tener una razón de ser, Claro, no es aguantar por aguantar. Hay una razón de ser por la cual queremos aguantar o queremos, sí, persistir, queremos superar lo que inicialmente es un ejercicio, pero que después se vuelva con natural. Todos nosotros hemos sido personas de mucho ejercicio,
Y cuando nosotros empezamos a hacer cardio, por ejemplo, al principio tenemos, eh, ¿cómo te diré yo? Tenemos el cuerpo de repente se empieza a quejar y decir, bueno, ¿qué te está pasando? ¿Por qué me estás poniendo en esta actividad, no? Y nuestros pulmones empiezan como a tratar de respirar o a tratar de acomodarse al nuevo ritmo. Y cuando nosotros sentimos que entramos en ese nuevo ritmo, es lo que le llamamos nosotros coloquialmente como el segundo aire. El segundo aire es cuando ya el cuerpo se empieza a acomodar al nuevo ritmo. Y yo creo que eso es lo que estamos viviendo aquí. ¿Cómo hacemos que algo que al inicio pareciera un ejercicio se vuelva como un segundo respiro, como un segundo aire? ¿Cómo uno se vuelve orante? Y por eso es que de los 9 pasos de la persistencia, lo primerito es situarse en estado de oración. Entonces yo creo que esa es como la cosa más. Y la otra parte que me llama mucho la atención de lo que dijo Germán es eh, que sí hay un tema de la razón de ser eh, y El por qué, ¿no? es el por qué, exacto. Entonces, yo creo que eso está maravilloso, pero ¿qué tal si nosotros repasamos esa diferencia entre lo que es insistir, resistir y persistir? Porque persistir va más en función del objetivo, ¿no creen? De acuerdo. Y ahí hay un par de elementos interesantes eh, para recalcar, en mi opinión. Y es, de nuevo, que es voluntario. Mi voluntad tiene que estar encaminada al logro de ese objetivo que tú acabas de mencionar y esa acción, ¿no? Yo entrego mi voluntad, quiero ser una persona de oración, quiero ser una persona orante, quiero ser oración y para eso empiezo este camino, empiezo esta disciplina, esta dulce disciplina, dijimos en un programa anterior. A pesar de los obstáculos, todos los días vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dificultades, vamos a encontrar, no me da el tiempo, tengo otras cosas que hacer, tengo otras prioridades. Siempre va a haber un obstáculo y siempre va a haber una dificultad. Ahora vamos a ver en qué se diferencia de los otros dos, pero es el primero y es fundamental. Tener claro que el objetivo es ser oración y para eso avanzar en el camino teniendo claro que vamos a tener obstáculos y dificultades y tenemos que persistir. Así Yo es. tengo un punto aquí, estaba pensando en algo y espero no saltar mucho hacia adelante, pero es la conexión entre persistencia y hábito. O sea, en ese, lo que hemos hablado siempre en cómo vamos cambiando un poco, o sea, cómo todo es de menos a más, volviendo al estado proceso también. Y es, Porque podríamos hablar de ese hábito como la dulce disciplina, ¿o no? No necesariamente. sí, claro, exacto, pero pues No, como estamos acostumbrados al hábito cuando se habla de que ya el cuerpo deja de sentir como esa diferencia, ¿cierto? Porque bueno, la disciplina es tal vez cuando yo ya llego a ese punto de, de ok, lograr la consistencia. Yo estaba pensando en la creación del hábito es más como ese crecimiento en las pequeñas cosas, ¿no? En poco a poco, en el minuto diario con el Señor, para luego ser 5, para luego ser más, ¿cierto? Ese crecimiento que poco a poco, para que duela menos, como cuando se hace el ejercicio, como el ejemplo que estaba diciendo Leo, yo no comienzo a levantar, no sé, 100 kilos en el primer tiro. sí, claro. Comienzo poco a poco y así es como logro persistir, ¿cierto? Porque también lo dijimos y es bueno recordarlo que el problema de arrancar con demasiada fuerza es que puedo salir herido, puedo salir espantado, puedo salir, o sea, es muy fácil decir, no, yo no puedo. Pues claro, si voy a levantar 100 de un solo tiro, es muy fácil decir no puedo, claro, porque lo más seguro es que no se pueda. Pero si arranco lentamente y más bien
Si siento que estoy muy bien y decido acelerar rápidamente, va a ser mucho más fácil llegar a un punto de equilibrio sin salir herido. Entonces, la recomendación aquí en el sentido de la persistencia es comenzar despacio, comenzar de a poquito e ir subiendo con calma dependiendo de cómo nos sintamos. Yo creo que eso ayuda a que la persistencia no sea tan compleja, tan complicada de adquirir esa disciplina, esa santa disciplina, es que estaba diciendo William. Dulce. Dulce disciplina, esa dulce disciplina. Claro, ese es el elemento que le da el tema de la voluntad, ¿no? Verlo como algo que definitivamente es para bien. Yo lo mencionaba porque, bueno, la insistencia es, vamos a decir, esa repetición, esa terquedad, ¿cierto? Producto de todavía no es un hábito, ¿sí? Que yo creo que la mejor palabra de poder darle acción a un hábito o devolverlo hábito es decirlo como cultivar un hábito. ¿Sí? Cultivar el hábito es básicamente hacerlo con natural. Y a mí me parece excelente el enfoque porque eso es lo que hace la persistencia. Si yo marco diferencias entre resistencia, insistencia y persistencia, yo diría que la resistencia es no perder terreno ganado, no retroceder, no claudicar o no pausar, no, es básicamente saber de que hasta donde hemos llegado, tratar de cimentar al menos eso, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la oración de la mañana. No estoy acostumbrado a hacer la oración de la mañana. No estoy acostumbrado a decir gracias al Señor en el momento que pongo el pie en el suelo después de que me levanto de la cama. Gracias, Señor, por un día más de vida. Si yo empiezo a hacer eso, ya habré agregado una pequeña oracioncita diaria. Entonces ya estoy cultivando el hábito de al menos esa oración de la mañana, una oración corta, fácil, sencilla, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, esa es como la resistencia, no retroceder, no perder el hábito que ya, lo poquito ganado, no perderlo. Esa es la resistencia. La insistencia es la terquedad, la repetición, pero la persistencia es más en función del cumplimiento. ¿Cómo hago para llegar allá? Ayer estuve aquí, ahora estoy aquí. Es decir, ver ese avance. Y yo creo que ahí es donde me parece el fenómeno de la persistencia. Es un esfuerzo para avanzar hacia ese cumplimiento. Es decir, es saber de que no solo estamos siendo, sino que también estamos creciendo y permaneciendo, profundizando, madurando. Y eso es lo lindo de la persistencia, que nos está marcando un objetivo, una meta, una visión de ser personas orantes. Y nosotros en nuestro caminar cristiano vemos que ahora ya entiendo por qué esta persona que yo tanto admiro, a este sacerdote o este amigo mío que es una persona muy espiritual, ahora entiendo por dónde viene el asunto. A veces veo personas muy sabias que, que uno pues asocia esa sabiduría, esa calma, esa prudencia y a que realmente hay detrás de eso una vida de oración que no se promueve, porque la oración es puro silencio, es decir, o en intimidad, porque pues ya veremos que la oración no solo es individual, también es comunitaria, como esta célula trinitaria. Pero yo creo que eso es importante como para definir eh, la clave de cada uno de los pasos y segmentarlos. ¿Qué les parece? Tú usaste la palabra cultivar y eso, si hacemos la analogía con una planta, todos aquellos que tienen plantas en su casa, eh, todas aquellas que tienen plantas en su casa, saben que eso requiere una disciplina, que es un compromiso, que, que depende la vida de esas plantas de lo que nosotros hagamos por ellas. Entonces me parece que es bien bonito lo que acabas de mencionar, porque
es exactamente a lo que estamos llamados, ¿no? En esa persistencia. Y es, hay que cuidar y hay que tener esa disciplina para cultivar el hábito y que no se muera, que no se marchite. Entonces me pareció bien interesante lo que dijiste. eh, y es eso, me levanto todos los días y otra cosa importante es la conciencia. No somos conscientes muchas veces, y lo digo a título personal, de que Dios está en cada uno de los momentos, desde que ponemos el pie en el piso, como tú acabas de decir, tenemos que ser conscientes que Dios está ahí y que todo lo que hagamos es en función de eso. Eh, el padre Gustavo en una de sus homilías hace, creo que el domingo anterior, decía es que somos unos en el templo y salimos del templo y somos otro. ¿No? Es como que Dios está en el templo y ahí somos conscientes y nos comportamos muy bien, acorde, pero damos el paso fuera del templo y ya no. Entonces, es importante tener esa conciencia que Dios está en todos los momentos. Está en el templo, por supuesto, pero está en la oficina, está en el tráfico, está en el hogar, está en todos los momentos. Y si nosotros tenemos esa conciencia, vamos a tener en todo momento la oración. ¿Ok? Eso, Vamos a eh, hacer oración viviente, o sea, no necesitamos estar en la oración del rosario o en la oración del Padre Nuestro o en el Santísimo orando para hacer oración. Podemos estar dentro de nuestros ambientes cotidianos y si somos conscientes de la presencia de Dios, de que en cada uno de los que está al frente nuestro interactuando con nosotros está la presencia de Dios, nuestro comportamiento va a ser diferente. Y eso es a lo que estamos llamados, a hacer oración. Y para eso, por supuesto, la persistencia. Hermano, lo interrumpí. no, yo era el que me estaba tratando de meter ahí, pero solo estaba pensando en la diferencia entre ser y parecer, ¿no? Cuando yo soy de una manera, entonces estando aquí o estando afuera o estando eh, en una actividad o en la otra, siempre eso va a ser parte de mí. Cuando yo soy, no sé, en mi caso soy calvo, soy. Eso no cambia, la situación en la que esté no afecta esa parte del ser. Entonces, el hecho de lograr ser o que el objetivo sea ser más que parecer, eh, es como el orden de las cosas. A la misma vez, para llegar a ser, tenemos que parecer. En inglés dicen fake it till you make it, ¿cierto? O sea, al principio va a ser un poco artificial, al principio no se va a sentir, al principio no parece que soy yo el que está actuando, tal vez porque los que me conocen dirán, ¿qué pasó? ¿Este Él qué no le era el que pasó? esto, exacto, no era el que esto, no era el que lo otro y ahora nos dice algo diferente. Y eso tal vez va a ser parte de lo que vamos a tener que enfrentar. Y ahí voy a la otra idea que tenía en la cabeza y era, y ustedes me corrigen si estoy diciendo cosas que no son, pero pareciera que persistir es una combinación entre insistir y resistir. No sé si sea el término correcto de combinación, pero estaba Yo diría que es un complemento. entre las tres. No sé, pues lo que yo veo es que resistir es fácil de describir en el sentido de que es como ese avanzo y sostengo, avanzo y sostengo, avanzo y sostengo, ¿cierto? Y el insistir como se ve como ese momento en el que lo estaba pensando como una negativa, ¿no? Pensándolo como en la parábola del amigo importuno, inoportuno, el que es que llega y dice, hey, necesito el pan, pero ya todo está cerrado, pero la necesidad hace que yo siga tratando. Entonces esa negativa es la que implica, siento yo que la insistencia implica una negativa, ¿cierto? Implica ok, no se pudo, vamos a tratar de nuevo, no se pudo, vamos a tratar, mientras que la resistencia es como ese, me cojo de acá y sigo avanzando. Entonces, por eso lo veía como una combinación, ¿cierto? Si yo resisto e insisto, no sé ahí la persistencia si es
una combinación de las dos o cómo funciona alrededor de eso? Ustedes me dirán qué piensan ahí, cómo trabajan las tres. Yo veo esas dos relativamente simples y estaba pensando ahí la persistencia, cómo conecta. Yo les podría decir mi punto de vista, pero ¿qué les parece si vamos a una pausa? Y ¿De cuando qué? regresemos, vamos a tocar un poquito sobre ese elemento de en qué momentos se diferencian y en qué momentos se parece. ¿Les parece? Bueno, Perfecto. ya regresamos. Vamos a la pausa. Sigan caminando, hijitos de mi alma. No teman las pruebas. Yo voy delante de ustedes, como estrella que guía. Madre, seguimos tus pasos. No tememos, porque tú eres nuestra estrella. Bueno, estamos de regreso. Soy Leo Janón y aquí estamos en nuestra célula trinitaria María Hoy con mis hermanos Germán Rincón y William Gracia. Germán, vos hiciste una pregunta que me parece fantástica y William ya contestó en parte y me parece fabuloso. Lo que yo puedo complementar es lo siguiente. Como las virtudes teologales, creer, la fe, la esperanza y la caridad trabajan de una manera conjunta, es decir, las tres por su parte tienen una distinción muy hermosa, cada una de ellas, pero en conjunto forman un compendio de una fuerza espiritual tremenda. Es una gracia de Dios que nos ha sido conferida a todos nosotros. Lo mismo sucede con el resistir, insistir y persistir. Tenés toda la razón de que hay una sobrelapación, se sobrelapan. El resistir es no perder terreno, pero si se pierde, pues se continúa insistiendo. Ok, listo, a veces damos 3 pasos para adelante y damos 1 para atrás, pero el insistir hace que a veces sí podemos llegar a un balance neto positivo. Esa es la manera en cómo hace que el insistir haga que el resistir no sea un proyecto fallido o un esfuerzo fracasado. Eso es lo que hace el insistir para que el resistir no sea ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no. No, el insistir hace eso. Ahora, el persistir, claro que necesita del resistir y del insistir para poder persistir. Es decir, las tres se complementan. ¿Por qué? Porque el persistir hace que lo que estamos diciendo nosotros, hagamos que el ejercicio cada vez sea menos ejercicio y se vuelva más connatural. Y esa es como la diferencia de la persistencia con respecto a los demás. Pero a la hora de las piedras pómez, como dicen en mi tierra, se necesitan los 3 verbos. Se necesitan los 3 verbos, ¿sí? Entre ellos. No se puede persistir si no estamos insistiendo y si no estamos resistiendo. Los 3 se complementan. Esa es para mí mi respuesta. Pero fíjense algo que interesante. La persistencia es la que hace que nosotros desmenucemos los pequeños pasos a ganar. Y por eso estos pequeños pasos a ganar están estructurados en 9. Y por eso hoy estamos viendo el primero. Primero que nada, nos tenemos que situar en estado de oración. ¿Cuántos de nosotros no hemos empezado cuando estamos orando, decimos, pongámonos en la presencia del Señor? Esa es una frase que uno con la buena intención, pues uno lo entiende. Entremos en la conciencia de que en la oración estamos entrando en diálogo con Dios. Eso es lo que tal vez quiere decir alguien cuando dice, pongámonos en la presencia del Señor. Pero si nosotros nos vamos a la literalidad del significado de esa expresión, nos está diciendo que el Señor no está presente, sino hasta que nosotros lo convocamos. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Eso hay que tumbarlo desde ya. Ponerse en la presencia del Señor. Siempre estamos en la presencia del Señor. Que nosotros no estamos conscientes. Consciente, esa es la otra palabra. historia. Entonces, este primer paso es eso.
situarse en estado de oración. Entonces yo le sugiero a la audiencia y a todos nosotros que en lugar de la próxima vez decir pongámonos en la presencia del Señor, digamos situémonos en estado de oración. O sea, pongámonos, encendamos el switch de ese estado de oración nosotros. El Señor siempre va a estar con nosotros, aunque nosotros no estemos conscientes. Entonces, estar en estado de oración todo el tiempo es la meta última, que nosotros seamos orantes aún en el trabajo, aún manejando, aún en la secularidad del mundo, porque si nosotros estuviéramos siempre en estado de oración, pues no nos enojaríamos, no nos pusiéramos tristes, no nos frustraríamos. Es decir, cuántas cosas bellas pueden pasar y lo hemos visto. Sabemos que eso no es una utopía. Conocemos y tenemos amigos, santos, personas de bien que han logrado un estado bastante cerca a ser un santo aquí en la tierra. Lo sabemos. Eso es lindo, eso es bello. Y nosotros venimos y decimos, uy, yo quiero ser como esa persona. Y a veces nosotros podríamos provocar eso en otras personas también, llamar la atención precisamente porque el Señor está presente en nosotros y nosotros lo hemos cultivado. ¿Qué les parece? Yo estaba pensando, o sea, orar es lo mismo que estar en presencia del Señor o es, bueno, no mentira, ese ser oración y estar en presencia, yo estaba viéndolo como prender la luz, como ahí está, pero si yo no prendo, no veo. Entonces ese situarse es prender la luz para estar en conciencia de que estoy, de que el Señor está conmigo o cómo lo ven ahí. Exactamente. Situarse en estado de oración es, porque ¿qué es la oración? Diálogo con Dios. Diálogo con Dios. Entonces, estar en diálogo permanente con Dios es impresionante, porque simplemente es tenerlo a conciencia todo el tiempo. Tenerlo a conciencia todo el tiempo. Imagínense tener a conciencia un hábito todo el tiempo. ¿Nosotros tenemos a conciencia que tenemos que respirar? No. Y sin embargo, respiramos. Y lo mismo sucede con la circulación de la sangre. Son simplemente movimientos completamente instintivos, habituales, y no estamos plenamente conscientes de eso. We take it for granted, decimos en inglés. O sea, eso sería hacer oración, ese hecho de que sea casi como respirar o vivir, Ser, ser. Ser, ser. exacto. El arte, misterio de ser cristiano. Mm. Pero bueno, y ahí volvemos, o sea, ese es el punto que decíamos, ok, ahí es donde queremos llegar y ese primer paso entonces es situarse. Entonces es como esa conciencia de ponerse ahí, ¿no? De empezar. Qué es situarse? Lo voy a interrumpir ahí. Eso. ¿Qué es situarse? Situarse es poner a alguien en un determinado sitio o situación. Así de simple. Qué hermoso. En ese caso uno mismo, ¿no? En ese caso, uno mismo. ¿En dónde? En dónde está Dios. ¿Y dónde está Dios? Desde chiquitos nos dijeron, Dios está en todas partes. En todas las cosas y en todos los seres. Pero ahí el reto es, sí, Él está, que era lo que decía Leo hace un rato, y es, Él está, pero nosotros necesitamos estar conscientes, Situarnos, como, exactamente. mm, Situarnos y decir, voy a estar donde está Dios. En el sitio donde está Dios. ¿Dónde está Dios? En todos lados. En todas las situaciones. Entonces, si yo tengo la conciencia de que Dios está aquí entre nosotros tres en este momento, con nuestra audiencia, con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros enemigos, los que no nos quieren, y tengo esa conciencia, ¿cómo me comporto yo frente a eso? ¿Cómo me comporto yo cuando la Eucaristía está expuesta, cuando el Santísimo está expuesto?
Eso mismo, esa conciencia, es la que estamos invitados y llamados a tener y actuar en consecuencia, actuar en coherencia. Si yo sé que el Santísimo Sacramento está en Germán, ¿cómo me comporto con Germán? Si yo sé que Dios está en el señor que está manejando la camioneta grande del lado que me la quiere tirar por encima, ¿cómo me comporto? ¿Cómo actúo? ¿Cómo reacciono? ¿Cómo acciono? Eso se dice fácil, ¿ah? Eso, ojo, eso se dice fácil. Es el llamado. Es en lo que tenemos que situarnos y desde ahí, pasito a pasito, porque no se nos pide que sea todo de un día para otro, pero pasito a pasito, de forma persistente, llegar a ser oración. La pregunta que tal vez vale la pena que nos tenemos que hacer es, si sabemos que nosotros tenemos que ponernos en esa situación, en ese estado, ¿ok? En otras palabras, el Señor siempre está consciente, el Señor siempre está aquí, él siempre busca esa relación con nosotros, solo falta de que nosotros nos pongamos en estado de oración. Él no nos interrumpe. ¿Por qué no nos interrumpe? Porque pues Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, es decir, libres. Y, y en esa libertad, pues Él respeta la libertad. El que es libre, respeta al libre. Entonces, sin embargo, él va a ser apelativo todo el tiempo. Él no va a estar eh, atrayendo, ¿sí? Amorosamente invitando, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos cayendo en más conciencia y lo vamos deseando. Pero ¿cómo lo deseamos? Bueno, pues creando el hábito, como lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿qué nos impide evitar estar en ese estado de oración? ¿Qué nos impide? ¿Por qué no podemos estar en estado de oración? ¿Por qué? Porque algo tan sencillo como, ¿cuál es lo primero que uno hace cuando uno quiere escuchar? ¿Sí? ¿Qué es lo que uno hace? Pues uno se calla. ¿Sí? ¿Qué más hace? Pues quita las distracciones de los lados. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Si nosotros estamos hablando y no estamos escuchando, entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿a quién le estamos hablando? Porque si le estuviéramos hablando a Dios, otra cosa sería. Pero no le estamos hablando a Dios. ¿A quién le estamos hablando? Uno. Dos, si nosotros también tenemos ruidos a nuestro alrededor, ¿cuáles son esos ruidos? ¿Por qué no somos personas orantes? ¿Por qué no situamos el ambiente? Situarse en estado de oración no es únicamente, me decían por ahí, a mí me daba risa al inicio cuando yo en mi corta vida de fumador, porque fumé, pero fumé poco, y yo para quitarme el cigarro me decían, quita todos los ceniceros, quita todo, evita, incluso me decían, evita hasta las amistades que fuman, así sea por un momento parcial, hasta que logres dominarte. En otras palabras, me estaba quitando ruidos, el ambiente que no era propicio para yo poder dejar de fumar. Y sí, tenían toda la razón, tenían toda la razón, evitar esos ambientes que me propiciaban, ¿sí? Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es cuáles son esos ruidos. Entonces uno dice, bueno, pero si en la vida nosotros tenemos muchos ruidos y hay ambientes que son muy ruidosos que no podemos evitar, bueno, ¿y por qué no conquistamos primero los ambientes donde hay poco ruido o donde podemos controlar el silencio, ¿sí? Para poder escuchar a Dios. Y ahí es donde nosotros empezamos con, pues, ir más a misa o ir al Santísimo o hacer la bendición de los alimentos o la oración de la mañana o la oración de la noche, porque esos son los momentos en donde nosotros estamos controlando esos ambientes.
las arideces del mundo son exactamente en las partes más seculares. El trabajo, el tráfico. Es decir, hay momentos en donde el movimiento mismo genera fricción y la fricción genera ruido. Entonces, ¿cómo ir situándonos en estado de oración en donde sí podemos al principio empezar a controlar? Sí. Em, Sería más fácil retirarse a un monasterio en una montaña y quedarse ahí, porque ahí no tenemos ruidos, los pájaros eventualmente, supongo. No tenemos prisa, no tenemos que salir a cumplir un horario, eh, y cumplir compromisos, etcétera. O sea, digamos que sería un ambiente propicio y de hecho muchos hermanos toman esa decisión de decir, yo me voy a hacer una persona orante solamente. Y es muy válido. Sin embargo, el mayor porcentaje de los 7 billones de habitantes que tiene este planeta estamos en situaciones diferentes en las que tenemos que estar o estamos en el día a día en otras cosas como las que ya hemos mencionado. ¿Qué nos impide para pensar en tu pregunta? Uno, eso, el ruido, eh, pasa mucho, pasa, que uno está en misa, está en la Eucaristía, y hay un niño. Y el niño grita, el niño llora, es un niño. Gracias a Dios por los niños. Y los niños que sus mamás llevan a las iglesias, a la Eucaristía. Y si uno se concentra en el llanto del niño o en el grito del niño, seguramente no va a vivir la Eucaristía en la forma en que la tiene que vivir. Entonces, parte de esa persistencia, en mi opinión, es, a pesar de los ruidos, a pesar de la prisa, a pesar de todas las cosas que tenemos que vivir todos los días, ¿cómo yo logro aislarme de todas esas cosas para al final ser oración y ser luz y sal para el mundo? Porque no podemos ser luz y sal para el mundo estando en un monte solos. Así estemos orando todo el día. Y lo digo con mucho respeto. Para ser luz y sal para el mundo hay que estar en el mundo. Y el llamado es a hacer oración, a persistir, a ser consciente de la presencia de Dios en todos los lugares, en todas las cosas y en todas las personas, y comportarnos coherentemente con eso. Sueno repetitivo, pero es a lo que estamos llamados. Es la invitación, porque con eso vamos a tener la felicidad, que es lo que Dios quiere para nosotros. Poder lograr ser oración. Yo en el pasado he venido varias veces a este tema y es la santificación del trabajo, ¿no? La, porque ¿qué pasa? Yo estaba pensando en eso, que cada quien con su vocación. Si mi vocación es ser un monje retirado y que la oración sea lo mío, si esa es la vocación que el Señor creó para mí, pensó para mí, pues bienvenido sea y estaré haciendo lo que Dios pensó para mí. Eh, pero en general para nosotros y para la audiencia, la Y mayoría, esa oración va a salvar muchas almas, seguramente. O sea, es exactamente, necesaria, por supuesto. sí. Porque ¿qué pasa? Cuando estamos siguiendo nuestra vocación, estamos cumpliendo el plan de Dios. Y en el caso de nosotros, el trabajo será ese plan de Dios, ¿cierto? Y las personas con las que trabajemos, el efecto que tengamos, que tenga nuestro trabajo, sea el que sea. Y la clave que yo pensaba ahí es, no es el qué, sino el por qué y el para quién, ¿cierto? Porque ese qué para uno será el retiro, la oración y etcétera, para otros será
el panadero, el hacer el pan de cada día para nosotros y para el resto, y para otro será dirigir el país. O sea, habrá niveles de toda clase en el medio, pero habrá unos trabajos más grandes, más pequeños, pero el punto no es el qué, sino el cómo lo ¿Ustedes hago. se imaginan poder preparar el pan para Jesús? ¿Prepararle una ensalada a Jesús? ¿Una sopita a Jesús? O sea, ¿cómo lo haríamos? Dios santo, ¿cómo sería esa experiencia de decir, tengo aquí sentado al Salvador del mundo y tengo la oportunidad y la bendición de prepararle un desayuno? ¿Con qué amor, con qué dedicación, con qué felicidad lo haríamos? Ese Sí, es el uf, llamado. el para Ese es quién. el llamado. Exacto. Sí, sí, sí. Porque muchas veces yo siento que, y lo digo por experiencia, que a veces se siente, pero esto, ¿por qué lo estoy haciendo? O sea, si uno no encuentra un motivo terreno, que a veces es un error precisamente, cuando uno comienza a hacer el trabajo por motivos terrenos, fácilmente pierde el impulso, pero cuando ese para quién es, como lo decía William hace un segundo, y es mientras yo lo piense para Dios, y ahí entra un poco el What would Jesus do, que se usa mucho, pero en este caso es para quién lo estoy haciendo. Y en la medida en que lo hagamos para el Señor, será oración, tendrá ese objetivo de conectarnos con el Señor y conectarnos con la perfección que es cumplir el plan de Dios para nosotros. Sí, mi papá está por estos días aquí visitando. eh, ya tiene cierta edad, él no se cocina solo. Entonces yo le preparo el desayuno. Y ahora mismo que estaba diciendo yo eso, y es algo que voy a poner en práctica, tengo que pensar que Él es Jesús. Por más que me saque a rato de mis casillas y me haga dar mal genio y otras cosas, tengo que pensarlo así y hacerlo de verdad. O sea, es el desayuno para Jesús, es el desayuno para Dios. Tengo que hacerlo con ese amor. No porque, ay, tengo que darle desayuno a mi papá, aquí está. No, ay, tengo yo que cambiar esa actitud y verlo a Él, ponerme, situarme enfrente de la presencia de Dios que es hecho hombre en esta persona y actuar coherentemente. Creo que es hermoso la manera en cómo estamos concluyendo, porque adivinen qué, el tiempo se nos ha agotado. Pero es hermoso porque creo que estamos dando con varios elementos de una manera indirecta. Si yo les hiciera tal vez una síntesis de todo lo que hemos hablado, hay algunos elementos que tal vez vale la pena tomar en cuenta al situarse en estado de oración. Excelente primer paso la persistencia para la persona que quiere ser orante de por vida, ¿no? Eh, Situarse en estado de oración, ya, yo diría síntesis número uno, eliminemos pongámonos en la presencia del Señor por el situémonos en estado de oración. Creo que ese es una excelente manera de arrancar. Y eso significa sacudirnos en ese momento pues, todo aquello de lo cual nosotros en la manera secular queremos hacerlo a nuestra forma. Es decir, que todo gire alrededor de nosotros. Y eso implica, pues, cualquier prepotencia, cualquier ego, cualquier orgullo, porque hemos hablado de muchos ruidos alrededor, como típicamente hoy se habla mucho de victimizarse, ¿no? Pero aquí hay algo mucho más grande que victimizarse. Aquí hay algo más interno. Eh, William, yo creo que vos dijiste algo que a mí me pareció fenomenal. De chiquito nos dijeron que Dios está en todas partes, pero Dios también tiene preferencias. Aunque Él puede estar en todas partes al mismo tiempo y Él lo llena todo, eh, Él quiere estar más que todo dentro de nosotros. Ese es su lugar preferido. Entonces la pregunta es, ¿qué de nosotros, los ruidos que nosotros tenemos, son esos ruidos internos? La prepotencia, el orgullo, el La hecho de dejar de soberbia. nosotros, la soberbia, el hecho de dejar de nosotros ser centros, querer Mm. ser centros, no, volvernos
humilde lo suficientemente para decir, no, el centro no soy yo, el centro es Dios. Y yo, en lugar de dejar que todas las cosas trasladen alrededor mío, roten alrededor mío, no, ahora yo tengo que rotar alrededor de Dios, porque Dios es el centro. Aceptar que Dios es el orante por excelencia. Y situarse en estado de oración significa hacer esa breve petición que hicieron los discípulos cuando vieron al orante por excelencia, su maestro, Dios mismo, Jesús, sentir ese contagio y decirle, maestro, enséñanos a orar. Yo creo que es una manera fenomenal de situarse en estado de oración, porque si nosotros le decimos al Señor, enséñanos a orar, y nos regala ese momento precioso, yo creo que los discípulos no solo escucharon un Padre Nuestro, no, los discípulos escucharon, sintieron ese ambiente que los inundó, que preparó para que los otros 8 pasos se volvieran sustanciales, en que ellos también se volvieran orantes. Pero bueno, valga esas palabras para tal vez hacer un poquito de síntesis de cosas tan bonitas que se han dicho en este programa. ¿Les parece si cerramos con una oración? Cerremos dándole gracias a Dios por esta iluminación y por este momento. Gracias, Lev. Gracias, Gerardo. María, Madre de la Misericordia, Madre buena, tú que trajiste el Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo, como lo eres de nosotros en el cielo. Bendice con tu amor a Radio Paz, la emisora del Cordero. Bendice a su personal administrativo. Bendice las ondas radiales, que estas ondas radiales sean bendición a toda aquella audiencia hermosa, sedienta de Dios, que espera escuchar la buena nueva todos los días. Y también bendice a los confusos que desdeñan y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz, danos el amor. Danos al Padre, al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, Amén. 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 Recibimos, Madre, la bendición de tus santas y venerables manos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, gracias por acompañarnos, querida audiencia. Gracias, William. Gracias, Germán. Y Gracias, mis hermanos. Nos vemos en la próxima para ver el segundo paso de la persistencia. Adiós, adiós. Avanzamos contigo, Madre, bajo tu manto, hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue María Hoy. Lo diste tú sí, dejaste todo por amor.